habíamos solicitado hace tiempo hablar con el director de Birmex, que es el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, con Pedro Centeno, porque México puede convertirse en una potencia productora de vacunas con el envasado de las vacunas Sputnik V y el proyecto de la vacuna de México, Patria. Y justamente por eso hemos invitado esta tarde aquí a los periodistas a Pedro Centeno. Pedro, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. Álvaro, ¿cómo están? Gusto en saludarlos, les agradezco mucho el interés por Birmex. Al contrario, gracias. Al contrario. Ya traen en cola varias vacunas. Tienen para julio, en julio tienen Sputnik. Traen el proyecto Patria, esas digamos que están encaminadas a producirse aquí en Birmex. Pero traen CanSino y traen también AstraZeneca. Serían pues cuatro vacunas muy poderosas. Así es, Pedro Centeno. Sí, así es. Para explicar, efectivamente en el país ahorita se están envasando 2 vacunas. Una se envasa en Querétaro y otra se basa en el Estado de México. En Querétaro es CanSino, efectivamente una vacuna china, y AstraZeneca en Coyoacán, Estado de México. La tercera vacuna que se envasaría en México es Sputnik V, que es la vacuna rusa, y estamos nosotros con una alianza estratégica con laboratorios mexicanos y Birmex para poder realizar este proceso de envasamiento a finales del mes de junio, principios de julio. Estamos en espera de la llegada del BOL. ¿Qué es el BOL? Es la semilla con la cual se realiza la vacuna para hacer las pruebas de envasado simulado, que tienen que ser aprobadas por el órgano regulatorio tanto de México como Gamaleya, que es el instituto ruso donde se fabricó, donde se hizo, donde se creó la vacuna Sputnik V, y que a partir de que ellos aprueben el procedimiento, que sea todo dentro del marco normativo, a partir de ahí ya estaremos en posibilidades a finales de julio de estar ya en la producción del envase en primer término de la vacuna. Y la idea fundamental, como decía Álvaro, es poder pedir que la transferencia tecnológica de la vacuna Sputnik V pase a Birmex para no solo hacer la maquila, que es el envasado, sino la producción del granel para producir la vacuna, envasarla y distribuirla en México y en el continente. Pues es una gran noticia, Pedro. Y yo le pregunto también sobre la vacuna mexicana. ¿Cómo va? Ese es un proyecto muy interesante. Ahí a la cabeza está CONACYT y Birmex, es una empresa mexicana que están en el proceso, están iniciando la primera fase. Nosotros estamos atentos, colaborando, coadyuvando cuando lo requieran, para que en el momento en que esté aprobada la vacuna, nosotros también ver la posibilidad de que se haga la transferencia de tecnología hacia Birmex para producir la vacuna ahí, envasarla y distribuirla en México y donde se requiera. Yo creo que es un esfuerzo muy importante de CONACYT y de Birmex, y están en ese proceso y son los responsables de esa parte, y nosotros estamos a la espera de que termine la primera, segunda y tercera fase para que esta a su vez sea presentada al órgano regulatorio y a su vez, si todo sale bien como está planeado, hacer la transferencia tecnológica para que Birmex pueda generarle granel en las instalaciones, su envase y distribución. En el caso de la Sputnik, ustedes ya tienen conversaciones directas con el Fondo Ruso de Inversiones Directas, que es el que, entiendo, es el que se encarga de mover la vacuna por el mundo. Y en teoría ya, tan pronto como el próximo mes, empezaría el envasado en México. ¿Es así o cuál es el procedimiento? ¿Qué sigue con esta vacuna? Es correcto. La visita que hicimos a
a Rusia tuvo que ver con eso. En primer lugar, conocer el procedimiento del ciclo completo de la fabricación de la vacuna, desde el granel, su envase y su distribución, todo lo que tiene que ver con el acondicionamiento también de la distribución de la vacuna. Esa parte ya está resuelta, nosotros ya revisamos y efectivamente pactamos con el Fondo Ruso de Inversión Directa que nos hagan llegar ya granel a México para hacer este envase simulado con nuestros socios que son laboratorios mexicanos, donde empezaremos esta primera etapa y posteriormente en Birmex, ya que esté totalmente rehabilitada la empresa, poder hacer el procedimiento correspondiente de envase. Pero eso está ya prácticamente esta semana, estamos viendo la posibilidad de que ya llegue ese granel para hacer los estudios correspondientes y poder acreditar ante COFEPRIS y ante el Gamaleya fundamentalmente que el proceso de envasado simulado cumplió con las normas establecidas por Gamaleya y que es una vacuna segura y que es de buena eficacia. A raíz de la conversación que el presidente López Obrador tuvo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pues se comprometió el envío de 24 millones de dosis de Sputnik V a México. Ha pasado, de hecho fue la última aparición pública del presidente López Obrador antes de anunciar que había enfermado de COVID, y han pasado ya varios meses, y con las dosis que llegaron esta madrugada, es muy poca todavía el volumen de dosis que de esa vacuna han llegado a México. ¿Por qué razón, Pedro Centeno? Bueno, recordemos que ese proceso se inició en Argentina con la visita del subsecretario Hugo López-Gatell a Argentina, y ahí tuvo un primer acercamiento con el Fondo Ruso de Inversión Directa. Efectivamente se pactaron 24 millones de dosis, que equivale a 12 millones de tratamientos. Recordemos que la vacuna Sputnik V tiene dos componentes, el componente 1 y el componente 2, y que a partir de ahí se hizo el contrato con la Secretaría de Salud y estamos esperando que lleguen. Efectivamente ha llegado 3.500.000 dosis aproximadamente al país de las 24 millones. Entonces lo que queremos es ver la posibilidad de que en Rusia se pueda acelerar el proceso de distribución hacia el resto del mundo, entendiendo de las dimensiones que es Rusia también en términos de población, pues ellos tienen algunas complicaciones, por ejemplo, de alguna manera, para poder liberar el número de lotes correspondientes en su producción en los dos laboratorios que la producen en Rusia, porque hay un comité que es el que aprueba que salgan al exterior, entendiendo, como en todos los países, la prioridad en su primer término, sin duda alguna, es su población. Entonces, todos los países se enfrentan un problema de esas características. Por eso, no solo en México, sino en el resto del mundo también se ha detenido un poco el envío de los lotes de las vacunas, porque los países productores, pues de alguna manera, pues tienen la prioridad primero de su población. Y esto nos lleva a un punto sustantivo y fundamental que creo que es importante compartirlo con ustedes y con el auditorio, que efectivamente el tema de la seguridad nacional y el derecho a la salud, ¿no? Pues es un tema central en México. Por eso es importante que a Birmex se le recupere en términos de lo que es una empresa estratégica del Estado mexicano, porque es eso, es estratégica, es seguridad nacional, es la salud de los mexicanos, y en las visiones de los gobiernos anteriores se perdió, por decirlo menos. Entonces, la idea del presidente de la República, sin duda alguna, es sí traer las vacunas, pero fundamentalmente creo que comparte la visión de que tenemos que fortalecer una empresa del Estado mexicano para no andar dependiendo de terceros, sino aquí recordemos que México fue un ícono a nivel de Latinoamérica y del mundo en la producción de vacunas. Birmex en los años 90 producía alrededor de 50 millones de dosis de vacuna y exportábamos a 15 millones de países. Cuando digo que es estratégica, y la directora general de CONACYT, la doctora Álvarez, dice, es equivalente a lo que es Pemex o la Comisión Federal de Electricidad. O sea, es estratégica porque aparte de mantener, consumir y dar el sustento al mercado interno, puedes generar en la biotecnología recursos hacia el país, divisas hacia el país,
en la formación tanto de científicos como de productos y nuevos medicamentos para la atención de nuestra población y la posibilidad de exportar. Por eso es estratégico Birmex, por eso creo que la visión del presidente de la República es fundamental, y hoy la pandemia encueró a todo el mundo en el tema del sector salud, porque nos dimos cuenta que muchos sistemas de salud pues estaban tendiendo hacia la privatización de la salud, como en México pues era muy evidente. A mí me tocó vivirlo en el seguro, en el ISSSTE, cómo se estaba preparando de alguna manera en los gobiernos anteriores la privatización del servicio, del derecho humano a la salud, que está consagrado en el cuarto constitucional. Es exactamente eso lo que quería preguntarle, director, porque ¿cómo puede usted explicarnos, usted que tiene los datos, que fuimos el epicentro de una pandemia, de la de H1N1 entre 2009 y 2010, fuimos epicentro de una pandemia, y otra pandemia nos haya agarrado, pues como dice usted, encuerados? ¿Cómo se justifica? ¿Qué pasó en esos 10 años? Pues es un problema de ineficiencia y un gran problema de corrupción, porque desgraciadamente a Birmex lo dejaron morir, dejaron de meter recursos a la investigación, a la producción, a la elaboración de nuevos medicamentos, los favoterápicos que producía Birmex, todo eso lo dejaron. ¿Y cuál es el truco, por decirlo de alguna manera? El intermedialismo que se daba entre funcionarios de las paraestatales del Estado mexicano que compraban fuera del país y decían, no, pues es más barato comprarlo fuera del país que producirlo en el país, y mejor vamos a comprarlo afuera, vendemos al Estado mexicano o se lo revendemos a un precio altísimo, y bueno, pues acabaron con la empresa de esa manera, y hoy lo estamos rescatando por instrucciones del presidente de la República. Entonces, eso es lo que ha pasado, es una visión distinta a la que tenemos nosotros, una visión que está más bien pensada en el negocio que en la atención y garantizar los derechos de la población. Yo creo que eso es algo que no solo pasó en Birmex, sino en muchas otras paraestatales del país y en el país mismo. Creo que esa parte la gente debe tener claro, que el esfuerzo que hace el presidente de la República por reconstruir al país no es poco, es un esfuerzo muy importante, porque nos dejaron en condiciones terribles y la pandemia nos puso en un reto fuerte, y creo que la respuesta del Estado mexicano, del presidente, del sector salud, pues va bien, vamos ahí avanzando. Debo decirles que hoy, por ejemplo, recibí un cargamento de vacunas de Pfizer, ¿no? 288,990, y con ellas hicimos ya 43,636,655 vacunas ya para la población de nuestro país. Ya vamos ya casi a rebasar ya la meta de los 45 millones de vacunas. Ya se vacunaron adultos mayores de 60 en adelante, se están vacunando de 50 a 59 y se están vacunando en algunos lugares ya de 40 a 49, y lo ha manifestado el propio presidente de la República. El reto es poder en octubre, a finales de octubre, estar vacunados todos los mexicanos a partir de 18 años en adelante, cuando menos con una dosis. Eso ya está garantizado, Pedro Centeno, director de Birmex, es decir, a partir de lo que no solamente ya de las dosis que lleguen a México por los diferentes mecanismos y contratos, sino los envasados que hay aquí en nuestro país de otras vacunas y de la propia patria. Sí, es correcto, ya está garantizado esa parte, ¿no? Ya tenemos, con los contratos que celebró el Estado mexicano, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, están garantizadas ya las dosis, y por supuesto nosotros esperamos que a final de año, principios del próximo año, ya Patria esté en un proceso muy avanzado, ya prácticamente lista la producción de la vacuna en nuestro país. Porque no es que dejemos, pues ya vacunamos a la población y luego ya nos vamos, desactivamos todo y nos vamos a nuestra casa, porque pues hay que volver a vacunar a la población, como nos pasa con la influenza, que pues son virus que pues, se van modificando, etcétera, y hay que tener el aparato andando, la maquinita andando, para seguir vacunando, para seguir produciendo esa y otras vacunas. ¿Es así, director? Sí, sin duda alguna, esa es la idea. Yo creo que también
En el territorio de lo incierto, porque la epidemia y el propio virus generó incertidumbre por el procedimiento en el cual se generó este proceso de pandemia, evidentemente la evidencia científica pues nos lleva a pensar que no solamente será un año, sino cuando menos, y eso es un tema que lo comento yo, cuando menos una década tendrá que estarse vacunando la población. Eso yo estimo eso, habría que ver si los expertos coinciden en esa parte, pero efectivamente se tendrá que seguir aplicando la vacuna hasta que sea suficiente ya para dejarla de aplicar, pero es un tema que los científicos están valorando, están observando esa parte que es fundamental para poder tomar decisiones. Y claro, una empresa como Birmex, pues debe estar muy consolidada para la fabricación en masa de vacunas, en particular la de contra la COVID, pero muchas más vacunas para ahorrar recursos, no andar hasta yendo desde el extranjero. Por eso es una analogía que me gusta mucho, tan importante como Pemex, tan importante como la Comisión Federal de Electricidad. Sin duda alguna, yo creo que esa es la dimensión de una empresa estratégica del Estado mexicano, porque sin duda alguna es, Álvaro, la salud del pueblo de México, y qué más valioso que la salud. Por eso también el viraje, desde mi punto de vista, a fortalecer el primer nivel de atención a la salud, porque el tema en el país tiene que ver con la prevención, y evidentemente una vacuna es preventiva para ese tema. Y hoy no solamente nos golpeó el tema del COVID, fuerte en algunos sectores de la población, porque tenemos también un tema que es importante comentarlo, el tema de una pandemia también de diabetes, de hipertensión, de obesidad, producto de que el estilo de vida tenemos que modificarlo, adecuarlo, y la alimentación también. Entonces creo que la visión que tiene el presidente de la República de fortalecer el primer nivel de atención médica es fundamental, porque ahí está la prevención. Yo creo que si iniciamos como lo está haciendo el presidente de la República con tiempo, pues seguramente mis nietos, tus nietos, verán que el país cambió y que tenemos una población sana, porque el tema es mantener la salud de la población. Desgraciadamente, algunos tienen una visión distinta, ¿no? El enfoque que tenía el sector salud desde mi perspectiva era la curación, porque dirían algunos, sin enfermos no hay negocio. Y no se trata de que la población esté enferma, sino que la población se mantenga y permanezca su salud, y eso permite que el Estado mexicano garantice ello y se puedan distribuir recursos para el estado de bienestar que requiere nuestra patria. Tuvimos una pandemia 10 años después. Pareciera, director, que las pandemias, pues vamos a tener que aprender a convivir con ellas, pero tenemos que estar preparados, porque cada vez se acercan más. Algunos dicen que la siguiente pandemia va a ser derivada de este mismo coronavirus, una variante de este coronavirus allá dentro de 5 años. No, ni siquiera lo sabemos, pero tenemos que tener todas las herramientas en la mano. Ahora, el dinero es importante. Sí hay una inyección a Birmex en este momento y hay garantías de que se le va a seguir metiendo dinero, director. Sin duda alguna, la empresa vive de recursos propios, no fiscales, pero sí hay toda la disposición, tanto de CONACYT como del Gobierno de México, de impulsar este desarrollo y reincorporación de Birmex a la vida productiva del país. Y es tan importante porque el presidente de la República nos ha dado una instrucción de también apoyar una parte sustantiva que tiene que ver con la distribución de los medicamentos en el sector salud, distribución y material de curación. Este proceso, que es una distribuidora, que es en Birmex, que es el Sistema Nacional de Distribución de Insumos para la Salud, está ya en un proceso muy avanzado. De hecho, ya en un convenio de colaboración con la UAM, con el Politécnico, hemos ya avanzado. Ya el presidente de la República aprobó el plan maestro y estamos en implementación de los convenios subsecuentes para poder impulsar este tema de la distribución, porque sin duda alguna garantizar el derecho humano a la salud conlleva por sí mismo que se garantice que los medicamentos estén en todos los puntos del país, en los lugares más
apartados del país tienen que llegar los medicamentos. ¿Y dónde son? Pues en los lugares donde tenemos la atención primaria, donde están los centros de salud, donde llega la población. Y esta tarea también se le encomendó a Birmex y estamos en eso. Entonces el presidente tiene toda la disposición de impulsar a la empresa, de ayudar para que sea una realidad el Sistema Nacional de Distribución y, por supuesto, reactivar a la empresa desde el punto de vista de la investigación a través de CONACYT, y con el secretario de Salud, con don Jorge Alcocer, firmamos hace mes y medio efectivamente un acuerdo para el fortalecimiento de la empresa a través de una gran colaboración con la UNAM, con el Politécnico, con la UAM, con CONACYT, para que nos hagan llegar tanto temas de orden tecnológico, personal calificado y, por supuesto, recursos frescos para poder aumentar la producción en la empresa. Sí, si me permite una pregunta más. Ha habido una polémica con respecto al número de dosis aplicadas en algunas escuelas, en algunos centros de vacunación, es una escuela y creo que 2 escuelas, con la vacuna específicamente de Pfizer. Pfizer primero hablaba de 5 dosis por vial, luego lo abrió a 6, por la experiencia, sobre todo en Estados Unidos, se vio que era posible ahorrar para obtener 6, pero se pusieron 7 en algunas partes, decía la secretaria de Salud de la capital mexicana, se pusieron hasta 7 por vial. El tema es un tema simplemente de salud. Si se ponen de un solo vial, se sacan 7 dosis, ¿hay riesgo para la persona que lo recibió? ¿Tiene menos protección? ¿Qué es lo que usted podría decirnos, director? Entendería que Pfizer especificó la posibilidad de que fueran 6 dosis, efectivamente, en el vial correspondiente. En algunos casos, ese vial podría llegar hasta 7 dosis. Efectivamente, si se comprueba que el volumen que requiere de 0.5 se extrae y es el adecuado, no tiene ningún problema si llega a 7 dosis, ¿no? Efectivamente es eso, que sea 0.5 como está estipulado en la aplicación de la vacuna de Pfizer. Y en algunos casos sí se ha presentado hasta 7 dosis o 6 dosis, pero eso depende, porque el envasado tiene en algunos lugares, seguramente en la producción que hace Pfizer al respecto, efectivamente ellos ya comprobaron que pueden llegar de entre 6 y 7 dosis por vial. El doctor Pedro Centeno, si me permite hacerle una pregunta, ya no estamos en veda electoral, pero a mí me consta que a usted lo quiere mucho el presidente López Obrador, porque fue junto con él fundador de Morena, y desde antes lo conocí porque usted fue presidente municipal de Teoloyucan en el Estado de México, y también porque fue, por supuesto, primer presidente de Morena en el Estado de México. Y justamente por eso fue usted diputado federal con licencia por un distrito donde se encuentra Teoloyucan en el Estado de México. Y yo aprovecho para preguntarle, Pedro, ¿qué evaluación hace en particular de lo como le fue a Morena en el Estado de México, que en 2018 ganó todo y ahora sí le metieron unos mordiscos grandes el PRIAN? Bueno, pues yo le puedo comentar que yo creo que hay 2 cuestiones fundamentales que ha generado la transformación de la vida pública del país a través de esta 4ª transformación que ha comentado y que comenta el ciudadano presidente de la República. Creo que un legado importante que ha dejado es un nuevo ciudadano libre y consciente de sus necesidades y que va a exigir sus derechos. Y esto tiene que ver que el ciudadano hoy califica, ¿no? Observa, ve cómo son los gobiernos y tiene hoy la voluntad y la capacidad de decidir si es bueno o malo. Yo lo dejo ahí. Creo que un nuevo ciudadano está en este país y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, no importando de qué partido sea uno. Hay que estar ahí porque cambió la vida pública. El servicio público es algo muy importante, fundamental. Tiene que haber interés, tiene que haber principios, mística. No es solo el puesto por el puesto, no es solo el dinero por el dinero, es una vocación.
Si no hay vocación de servicio, pues no se sirve, y sobre todo los gobiernos municipales, que son los gobiernos más cercanos al pueblo, pues hay que estar cercano a la gente para entender su problemática, porque la realidad a veces supera la ficción. Pensamos que una realidad en un municipio es la importancia de entender el FOBAPROA, cuando el problema fundamental es pavimentar la calle o cambiar los baños de la primaria o del preescolar. Yo creo que es eso. Hay que entender que si ya cambió el país, ya cambiaron los ciudadanos, unos nuevos ciudadanos, tenemos que cambiar la forma de administrar y hacer política. Y yo creo que la muestra es muy importante, y el ejemplo que da el presidente de la República en su forma de hacer gobierno, pues tiene que ser algo que se transmite y se imite en muchos lugares, en muchos municipios, porque no es llegar, es gobernar. Perdió Morena Teoloyucan, que usted gobernó. Sí, pero ahí hubo otros temas que ya tendremos tiempo de comentarlos. La corrupción no se va a permitir en ningún lugar, ¿no? Y yo creo que ustedes supieron que hubo ahí un problema con la alcaldesa, que comentó que se le estaba extorsionando con 16 millones de pesos. Y entonces en Teoloyucan, yo me siento muy orgulloso de Teoloyucan, pero además mucho más orgulloso porque la gente de Teoloyucan es una gente consciente y jamás va a tolerar la corrupción, eso me consta. Caray, bueno, pues le agradecemos muchísimo, director, que haya estado aquí con nosotros. Ya, oiga, una última pregunta ya, porque a lo mejor no lo vemos en un buen rato, entonces aprovechando. Dice que las dosis de la Sputnik son en realidad dos componentes. Son distintos los dos componentes y es distinto en cada vacuna, porque entiendo que es la única que trae dos componentes, o en otras fórmulas aplica igual. Es un adenovirus 26, que es el primer componente, y el adenovirus 5, el segundo componente. Entonces, por eso es así la vacuna, tiene esa posibilidad. Sin duda alguna, el primer componente es muy efectivo, está arriba del 80%, ¿no? Y creo que esto se ha manifestado porque hoy también ya Sputnik Light, que le llaman ellos, yo le dije Sputnik Plus, porque si ponemos Sputnik Light pareciera que es diluida, ¿no? Ellos no entienden el proceso en Occidente, cómo se da cuando hablas de Sputnik Light, sino es Sputnik Plus. Es de un alto porcentaje de efectividad la vacuna, y creo que esa parte es importante y es parte del adenovirus 26. Pedro Centeno, director de Birmex, de esta empresa estratégica del Estado mexicano, muchas gracias por haber platicado con el auditorio de los periodistas. Lo están viendo más de 30,000 personas en vivo en este momento, y pues le agradecemos, y usted sabe que esta es su casa. Ojalá que haya oportunidad más adelante de seguir platicando, porque sí es de enorme relevancia. Esta empresa tiene que ver con la salud, efectivamente, de los mexicanos. Gracias, Pedro. No, al contrario, ha sido un gusto volverte a saludar. Me da mucho gusto, igual a todos allá, y un abrazo fraterno. Gracias. Muchas gracias.